Buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Diana Raquel. Bienvenidos a escuchar Hablando de Leyes y algo más de su abogada Fannie Nader de Nader Law Firm, con oficinas en Orlando y con prácticas en las áreas de lesiones personales. Esto comprende, como ustedes saben, accidentes de auto, camión, motocicleta, resbalones y caídas, muerte por negligencia, mala práctica y productos defectuosos, bancarrota, capítulo 7, capítulo 13, inmigración, testamentos, reclamos de seguros de casa y defensa criminal. Llámenos a nuestras oficinas para una consulta gratuita de su caso al 407-688-8896. 407-688-8896. Saludamos a nuestra abogada que se encuentra aquí con nosotros hoy. Buenas tardes, abogada, ¿cómo está? Bien, Diana, ¿y tú? Buenas tardes. Qué bueno que está aquí con nosotros. He recibido algunas llamadas a la oficina donde nos preguntan un poquito más de lo que es bancarrota. Personas que obviamente por esta situación del COVID están atravesando problemas financieros crasos que tienen que tomar decisiones erráticas. Y obviamente la bancarrota pues se convierte en una opción bien viable para esas personas, ¿no? Claro. Y me preguntan, ¿qué es el descargo? Ustedes a veces hablan del descargo. ¿Y qué es eso en bancarrota? Pues mira, hay personas que quieren hacer una bancarrota, pero no saben qué es un descargo. Sí, Vamos a hablar de eso, abogada. el descargo es la orden que entra a la corte ya descargando las deudas que se sometieron dentro de bancarrota. Lo que el punto de eso es que va a prevenir de que los acreedores que fueron incluidos dentro de la bancarrota puedan colectar esa deuda de nuevo. Ya después de ese momento donde entra el descargo, la corte está diciendo que se ha cumplido con todos los requisitos, se ha revisado la bancarrota, todas las deudas, todas las pertenencias de la persona y se ha determinado de que se puede descargar todas las deudas porque no hay dinero que recobrar para pagarle a los acreedores. Se puede abrir la bancarrota de nuevo después de que entra el descargo, pero generalmente el descargo para ya y termina esa bancarrota. Si llega a haber un acreedor que hace una moción porque determina que hay un fraude, porque hay una deuda que no se incluyó y a lo mejor quieren que la incluyan, el albacea puede abrir la bancarrota de nuevo y hasta la corte puede abrir la bancarrota de nuevo después del descargo por un año después de que se reciba ese descargo. ¿Y por qué se podría abrir? Si determinan que hay una deuda que no se incluyó y se tiene que incluir, entonces podemos someterla ahí en ese momento. Si el albacea no pudo lidiar con algo dentro de la bancarrota y se da cuenta de que hubo en algún momento una entrada de dinero o algún tipo de pertenencia que no se incluyó dentro de la bancarrota y esa pertenencia o ese dinero pueda cambiar las circunstancias de la bancarrota donde se le pueda pagar a los acreedores. Entonces, un ejemplo de eso sería si una persona se gana la lotería, si una persona recibe una herencia y eso es por el año después del descargo. Entonces, si algo como ganarse la lotería o recibir una herencia o obtener un trabajo, el trabajo no tanto, la bancarrota y una lotería o una gran suma de dinero entra a que provenga esa de algún lado y persona. que llegue a la persona que Exacto. Okay. Entonces, bajo esas circunstancias, el albacea puede hacer una moción a la corte para reabrir la bancarrota para poder administrar ese dinero y pagarle a los acreedores. Tienen que ser sumas altas, ¿no? No, si son unos $10,000 o algo así, no es probable de que lo vayan a hacer. Pero si es una suma de 100,000, 200,000, 500,000, $1,000,000, entonces ahí ya es diferente. Ya ahí se puede abrir esa bancarrota y vale la pena. Y eso, parte de eso es porque una de las preguntas que hacen en el momento que estamos en la cita con el albacea es, le preguntan al deudor, al cliente mío, si tiene un dinero que va a recibir en el próximo año, que sepa que va a recibir como una herencia, o si, por ejemplo, se ganó una lotería, tiene el recibo de la lotería, se ganó la lotería 6 meses antes de someter la bancarrota, pero sabía que se iba a ir a bancarrota y decidió no cobrar ese dinero. Entonces, si recibe ese dinero después y el albacea se llega a enterar que ese dinero se ganó antes de someter la bancarrota, entonces ahí eso es motivo para abrirla de nuevo y entonces... Correcto. Increíble. Sí. So que el descargo, si vamos a ver, pues esto es ese papel que te garantiza que estás en bancarrota, pero puede echarse para atrás en un momento determinado, ya sea porque lo que usted mencionó, ¿verdad, abogada? Que recibe dinero de alguna parte mientras está en ese año,
o sencillamente recibe por medio de una lotería o una Herencia. herencia. Es bueno aclarar esto para que la gente lo entienda, ¿no? Le pregunto, abogada, ¿son todas las deudas de la persona que somete la bancarrota o que quiere irse a bancarrota descargadas o solamente algunas? Lo que se someta dentro de la bancarrota, yo trato de pedirle a mis clientes que me den la mayor información posible. Todos los acreedores que aparecen en el crédito van a automáticamente ser parte de esa bancarrota. Pero hay ciertos acreedores que no salen en el crédito, al menos que hayan entrado en colección. Por ejemplo, biles médicos. Si van a un doctor y el doctor les factura $1,000, $2,000, $3,000 y esa factura va a tomarse un tiempo para que entre a colección y se reporte al crédito. Eso es importante ponerlo dentro de la bancarrota, porque si no se pone dentro de la bancarrota, eso quiere decir que ese acreedor no fue descargado en la bancarrota y puede ahora proceder a poner a esa persona en colección. Y al hacer eso, entonces el propósito de la bancarrota, que es empezar a restablecer el crédito, se pierde porque ahora ese acreedor va a afectar ese puntuaje que suba o ese crédito que se mejore. Ok, entiendo esa parte. ¿El deudor tiene derecho a una descarga o, por ejemplo, puede haber alguien que pueda objetar la descarga, que se ponga en contra de esa descarga? Sí, cualquier acreedor se puede poner en contra de la descarga y eso sucede si la persona tenía la intención de irse en bancarrota y decidió utilizar su crédito que tenían, vamos a decir, y lo he visto donde hay personas que tienen 50, $100,000 en crédito que pueden utilizar y deciden, me voy a ir en bancarrota, voy a empezar a usar el crédito. Si sacan una cantidad grande, y eso va a depender de acreedor, qué significa una cantidad grande, si son $2,000 o si son $50,000. Si lo sacan en un término de tiempo cercano al día en que se vayan en bancarrota, ese acreedor puede estar presente en mirar cuál fue el propósito de sacar ese dinero o utilizar ese dinero. Y si acción sacó ese dinero o usó ese crédito para su beneficio personal con la intención de después irse a bancarrota, entonces eso es fraude. Ese acreedor puede hacer una moción a la corte para que ese acreedor no sea descargado en bancarrota. Y la corte puede hacer eso. La corte puede aprobar esa moción y decir, ok, todos estos acreedores, porque no se presentaron a la cita con el albacea, se van a descargar. Pero este acreedor que se presentó y hizo la moción y la moción fue aceptada por la corte y aprobada por la corte, esa cantidad queda pendiente y esa persona ahora tiene que pagarla. Entonces, definitivamente hay acreedores que pueden hacer mociones a la corte para prevenir que sus deudas sean descargadas. Y eso trato yo siempre de comunicarme con el cliente detalladamente y preguntarles cuál fue el último cargo que hicieron, de qué cantidad fue. Hay personas que ya llevan años con sus tarjetas de crédito cerradas porque no han hecho pagos. Esas personas no me preocupan tanto. Pero las personas que tienen, por ejemplo, que me digan, no, pero es que yo tengo esta tarjeta de crédito que tiene $10,000 y necesito comprar una nevera nueva. Yo no le puedo decir a la persona que vaya y compre la nevera y después entramos en bancarrota. Si saben que se van a ir en bancarrota y lo saben si están consultando conmigo, no deben de utilizar el crédito. No deben de utilizarlo para comprar algo grande. Una de las preguntas que hace los documentos que yo lleno para someter a la bancarrota es si han gastado o han hecho un cargo en alguna de las tarjetas de crédito por $600 o más en los últimos 6 meses. Si la han hecho, entonces tenemos que decir por qué, qué era. ¿Okay? Y hace 6 meses es posible que esa persona no se iba a ir en bancarrota, sino que obviamente las circunstancias son tales de que cambian de un día para otro. Vamos a retroceder a marzo del año pasado. Marzo 1 del año pasado, las personas que estaban trabajando estábamos viviendo una vida completamente normal. Marzo 14 se determina que hay una pandemia global. Personas empiezan a perder el trabajo. Pudieron haber hecho una compra en octubre del 2019 que la hicieron inocentemente porque estaban bien y pensaban pagar esa deuda. Ahora se quedan sin trabajo y optan por una bancarrota. Esa es una circunstancia diferente donde podemos decir, ok, hubo una pérdida de trabajo y por eso esta persona no puede pagar esta deuda. Pero cuando todo es igual,
y simplemente se empiezan a ver cargo tras cargo, tras cargo, tras cargo, y hay nevera, estufa, joyas, y, ahí ya se ve la intención y después a los pocos meses la bancarrota. Es claro, y ese acreedor puede hacer una moción que la corte vaya a determinar, tiene base y va a aprobar esa orden de que esa cuenta se mantenga fuera de la bancarrota. Wow, me imagino que hay gente que lo planifica, o sea, no quiero, pues, señalarlo, pero hay gente que también, ¿cómo es? Como dice el refrán, el que hizo la ley hizo la trampa. Eso sí es verdad. He tenido algunos clientes donde no sé, ¿no? Esconden cosas. No sé, sí, esconden cosas. O no sé si compraron con la intención de, o simple y sencillamente no lo sabían. Compraron, no sé, no pensaron que esto iba a suceder, que iban a divorciarse, a perder el trabajo, a enfermarse, y pum. O después de que lo compraron, por ejemplo, esto pasa con carros muchas veces, que compran un carro y la ilusión de ese carro nuevo es el sueño, lo que sea, pusieron un buen down y dicen, yo puedo, si cambio acá esto y si no hago esto allá y si arreglo por acá, puedo hacer ese pago de carro. Y cuando van a ver, no hacen nada de lo que prometieron hacer y ahora tienen la deuda de este carro que son un pagaré de $500, $700 y no les alcanza el dinero. Ahí uno puede ver que optaron por hacer una inversión mala. Pero hay otras ocasiones donde las personas se caen en una situación difícil. Hay estas tarjetas de créditos donde dicen no hay intereses por un año. Entonces, de nuevo, la persona hace la matemática y si yo pago tanto cada mes, en el año saldo esta deuda. Uno no piensa de que puede haber una circunstancia donde no va a poder hacer esos pagos y resulta que sí, resulta esa situación donde no pueden hacer el pago que esperaban hacer. Y ahora llega el año y esa cuenta incurre todo el interés de todo el año por el total de la cuenta. Y eso significa mucho dinero. Uh-huh. Entonces ahí, y aparte de eso el balance y todo lo demás. Entonces ahí es donde vemos que la persona no anticipó el problema y se van en bancarrota. Ahí no tenemos ningún problema porque es obvio. Abogada, ¿puede una persona que debe, un deudor, recibir un segundo descargo en un caso de capítulo 7, de bancarrota capítulo 7? Sí, cada 8 años una persona puede irse en bancarrota haciendo un capítulo 7. Entonces... Sin reproches. Sin reproches. Siempre los albaceas preguntan por qué cuando es tan pronto en tiempo, pero no tratan en la bancarrota de ninguna manera más diferente que anterior. Otra porque sea la segunda. Y he tenido los clientes donde van para la segunda exactamente al 8º año o están esperando que llegue el 8º año para someter. Sí he tenido esa situación. Son circunstancias que llegan a la vida de una persona y no tienen a veces forma de controlar la situación. Llegaron y tienen que enfrentarlas y muchas veces pues... Desafortunadamente lo veo mucho con enfermedad. Los divorcios, abogada, yo he visto aquí en los divorcios. Sí, los divorcios definitivamente afectan la situación financiera de las personas, pero cuando veo que una bancarrota, inmediatamente a los 8 años hacen otra, muchas veces tiene que ver con enfermedad, que no han podido trabajar, uno de las partes en la relación no pudo continuar trabajando y ahora le cayó toda la responsabilidad a la otra parte y simplemente no puede. Uh-huh. Y cuando son situaciones así, yo digo, si pueden, hagan la bancarrota. No vale la pena el estrés de estas deudas cuando se pueden eliminar y puede una persona respirar, especialmente si hay una enfermedad. Eso ya es un estrés. Y tener que preocuparse uno de las deudas y tener que preocuparse uno de cómo va a sobrevivir y esa otra persona tratando de recuperarse, si es una opción, ¿por qué no? Esa es la razón de la bancarrota. La bancarrota está aquí para ese propósito, para personas que en realidad tienen circunstancias en sus vidas que no pueden manejar la presión financiera. Esta es la razón. Y la otra razón por la cual esta ley está disponible para la comunidad es porque una persona con buen crédito gasta más que una persona con mal crédito. Entonces, para la economía del país, es mejor una persona que tenga buen crédito y tenga crédito que esté estableciendo, esté sacando tarjetas de crédito, comprando carros, comprando casas.
Eso ayuda a que la economía se mejore. Y una persona que tiene el crédito malo no tiene la flexibilidad de obtener crédito, entonces esa persona no ayuda, no aporta a la economía del país. Entonces esta ley es para ayudar la economía del país, es A que la amplia. gente se Sí, restablezca. es amplia la Claro. razón de esta ley. Abogada Fanny, ¿y en qué momento la Corte de Bancarrota puede revocar un descargo, si es que lo puede revocar? Si se puede comprobar fraude, si se puede comprobar que una persona escondió propiedades que debieron de haber sido parte de la bancarrota. Por ejemplo, un traspaso. Si yo tengo una propiedad que está paga, pero tengo tarjetas de créditos altas, mucho crédito, y sé que esta casa es una inversión. No es mi primera casa, no es una casa que yo pueda proteger en la bancarrota, porque yo puedo tener una casa completamente paga, es mi casa en la que yo vivo y la puedo proteger, no me la pueden quitar, ¿ok? Esa queda protegida, no hay ningún problema. Pero si tengo otra casa aparte de la mía en la que yo vivo que está completamente paga y yo digo, esa segunda casa no se puede proteger porque se ve como una inversión, yo decido, voy a transferir esta casa a mi hijo, a mi hermana, a mi tío, a quien sea, y por el término de la bancarrota. Cuando ya pase lo de la bancarrota, retomo la posesión de esta casa. Eso es fraude. Eso es fraude. Y para la corte eso es fraude. Y se dan cuenta de que hubo ese transfer de dinero, entonces es fraude. Y pueden hacer una moción para eliminar el descargo de la bancarrota. Eso sí sería un mal rato para una persona que necesita hacer una bancarrota y por esa mala jugada pueda ser revocada. ¿Puede el deudor como tal pagar una deuda descargada después de concluir el caso de bancarrota? Sí, si desean hacerlo y se ve mucho en cuentas personales. Okay. So, si mi hermana o mi mamá o un familiar, una amistad cercana, le presta a uno una alta cantidad de dinero. Si ese familiar le presta a uno esa gran cantidad de dinero, uno tiene la obligación de incluirlo dentro de la bancarrota, pero no tiene la obligación de no pagarles. Por lo que son familiares, personas cercanas a uno que le hicieron el favor en un momento de necesidad, entonces uno después de que haya el descargo puede decirle a esa persona, te incluí porque me preguntaron y yo les dije que te debía dinero, te incluyeron en la bancarrota, pero yo te voy a pagar como quiera. Eso es completamente legal, no hay ningún problema. Uno puede optar a pagarle a quien sea después de la bancarrota. ¿Qué puede hacer una persona que sometió a una bancarrota, que ya tiene su descargo, y estos acreedores intentan cobrar una deuda después de la persona tener su descargo? ¿Cómo esto se maneja? Ya se recibe el descargo y esa cuenta fue incluida dentro de esa bancarrota. La ley de bancarrota exige de que ningún acreedor pueda tratar de cobrar esa deuda de nuevo. Y si lo hacen, pueden ser multados. Pueden ser multados y la cantidad dependiendo de qué tan agresivo ha sido el atento de cobrar esta deuda. Y lo que se hace en esa situación es que se hace una moción a la corte para que la corte lidie simplemente con este punto, que este acreedor sigue cobrando la deuda. Y como ha continuado de cobrar la deuda, le estamos pidiendo a la corte que entre una orden proveyendo el cobro de esa deuda. Entonces, si la corte entra a esa orden, generalmente entra en esa orden con una multa. Y la multa se le paga al deudor por parte de ese acreedor. Entonces, generalmente lo que hacemos aquí en la firma es que si eso le llega a pasar a un cliente, nosotros le enviamos una carta a ese acreedor y le decimos que tienen que parar inmediatamente cualquier atentado de cobro a este cliente o vamos a someter la moción basado en el estatuto en el Código Federal. Y eso generalmente para inmediatamente cualquier intención de cobrar esa cuenta. ¿Sabe una cosa, abogada? Y lo digo porque lo vemos en la oficina cuando ya han recibido su descargo y si por casualidad, que a veces muchos de estos avisos y llamadas ya están programadas y la persona no lo ve de esa manera, sino ve que, pero me fui a bancarrota y me siguen llamando y es muchas veces que ya eso son cosas que están programadas a suceder y te llaman el sistema, porque ahora hasta las computadoras te llaman, o sea, ya ni siquiera una persona. Cuando eso pasa, si estamos en la mitad de una bancarrota, es importante saberlo.
Es importante tomar la información y es importante darme la información. El albacea le va a preguntar al cliente en la reunión con el albacea esa información también. Si ha habido algún acreedor que ha tratado de cobrar una deuda mientras que ellos están en bancarrota. Ya una vez entra el descargo, es diferente porque ya el albacea no está involucrado. Pero si estamos en la mitad de una bancarrota, ese cliente nos debe dejar saber porque están en el momento que nosotros sometemos esa petición de bancarrota, todos los acreedores, todas las demandas en corte, todo tiene que parar automáticamente. Es por orden de ley que tiene que parar cualquier cobro de cualquier deuda incluida en la bancarrota. Entonces, si no lo hacen, estando dentro de la bancarrota, es más fácil porque ahí mismo hacemos la moción y los traemos a la corte y le pedimos al juez que entre una orden diciendo que no pueden hacerlo más. Eso generalmente va a evitar que lo hagan después del descargo. Pero si ya sucede después del descargo, el primer paso es enviarles una carta diciendo ustedes fueron sometidos en la bancarrota, no pueden cobrar esta deuda más y si continúan, vamos a entrar una moción bajo el código. Voy a hacerle esta pregunta basado en que he escuchado que muchas veces los empleadores o patronos, cuando van a reclutar a una persona, piden el Ave María, como yo digo, piden todos los puntos a favor y en contra de la persona, incluyendo un reporte de crédito, que a veces yo digo, pero ¿por qué intimar tanto en una persona? Si te va a rendir un servicio, es lo que necesita, no necesitas saber todo el pedigrí de la persona. Claro. Pero sí, puede un empleador, por esa razón de que la persona se fue a bancarrota, despedir a ese empleado. Bueno, dependiendo, mira, hay compañías que lidian con situaciones financieras. Esas compañías que lidian con situaciones financieras, en el momento que contratan a una persona, hacen un chequeo de crédito y hacen un chequeo criminal y quieren asegurarse de que esta persona que va a lidiar con las finanzas de otra persona sepa lidiar con finanzas. Y una de las claves a eso es que también son las finanzas de esa persona. Entonces, si esa persona se ha ido en bancarrota, el empleador va a querer saber por qué. ¿Qué razón? ¿Qué es la dificultad financiera que tiene esta persona? Y determinar si es algo que pueda afectar su trabajo. Si es algo que pueda afectar su trabajo porque están manejando dinero, entonces sí, este empleador puede decir, no podemos tenerte en esta posición porque es una posición que requiere que una persona tenga una situación financiera estable y usted no la tiene. Lo vemos mucho en personas que manejan finanzas en la bolsa de valores y están invirtiendo el dinero de otras personas porque tienen acceso al dinero de otras personas y pueden, en la desesperación... Pueden cometer el fraude también. Claro, sí. Entonces, en esas situaciones, sí es posible. Si en el contrato que firmaron dice que si se van en bancarrota pueden perder el trabajo o si se van en bancarrota tienen que informarle al empleador. Ahora, eso es ya una persona que está trabajando. Para una persona que está buscando empleo y somete su aplicación y le hacen esa pregunta, tiene que contestarla verdaderamente porque simplemente por no contestarla correctamente, le pueden negar el trabajo. Sí, sería una mentira de todas formas, por eso te pones en desventaja como quieras. Exacto. Entonces, pero si le ponen sí, y hay veces en muchas ocasiones le preguntan por qué, y hay una explicación justa, enfermedad, divorcio, pérdida de trabajo, entonces ese empleador reserva el derecho de decir sí o no. No es ilegal que ese empleador no le ofrezca trabajo a una persona que ha tenido bancarrota. O sea, que eso es opcional de la compañía, lo preguntan y si no les ajusta la respuesta, pues pueden decirte no a la posición que estás solicitando. Correcto. Podríamos estar hablando del descargo aquí un montón de tiempo más, pero abogada, ya se nos acabó el tiempo precisamente y nosotros estamos agradecidos de que nos haya traído esta información. Primero porque es mucha el desconocimiento, la desinformación y hay que estar bien seguros a la hora pues de hacer una bancarrota. Conocer todos esos puntos. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Sí. Y la bancarrota no es algo sencillo. Mucha gente dice, eso es sencillo. No es sencillo. Cada persona tiene circunstancias especiales y diferentes. Y la bancarrota la tiene que ver un abogado detalladamente y asegurarse que uno está incluyendo todo dentro de esa bancarrota.
para asegurarse de que esta persona tiene un empezar nuevo, ¿no? 2, que todo está correcto, porque cuando uno va a la cita del albacea, los albaceas no tienen pelos en la lengua para decirle a uno si uno hizo algo mal o si no está la información correcta. Y últimamente es un gran paso que van a hacer donde el crédito se ve afectado por 10 años si es un capítulo 7 y por 7 años si es un capítulo 13. Entonces, es un paso que se debe de tomar con mucha cautela, que todo lo que se pueda incluir, porque no quiere la persona estar 3 años después de una bancarrota con una deuda grande que no incluyó. Eso incluye gastos médicos, préstamos personales, tarjetas de crédito, cheques donde van y sacan un cheque sobre un dinero sobre el pago del empleador, del sueldo. Es importante que detalladamente me den a mí la información de todo lo que quieren incluir dentro de la bancarrota. Hay ciertas deudas que no podemos incluir. No podemos incluir impuestos que se deban al gobierno federal, impuestos que se deban al gobierno estatal, lo que es alimony o child support, no se pueden incluir. Y si han cometido un crimen donde tienen que pagar gastos por su caso criminal, eso tampoco se puede incluir. Entonces, son ciertas cosas que no podemos incluir, pero todo lo demás se incluye. Puede incluir. Claro. Y sería un alivio para la persona que está ahogado en deudas y no encuentra una salida a su situación, pues puede llamarnos a nuestras oficinas Nader Law Firm con la abogada Fannie Nader al 407-688-8896. Puede también indagar más sobre la firma entrando a nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que es un canal, y también a Pinterest. Ahí nos encuentra como Nader Law Firm en cualquiera de esas plataformas, y también puede visitar nuestra página web naderlaw.com. Así que muchísimas gracias, abogada, por haber dado su tiempo y darnos esta información. Claro, como no, Diana, gracias a ti. Y ustedes no se muevan de Acción 97.9, que por ahí llega Línea Abierta con Rafael Cardereras y Xavier Villasís. Buenas tardes.